Cuando Mel descubrió aquella fosa en sus tierras, no buscó ayuda del gobierno. Tampoco llamó a ningún científico. Él decidió hacer sus propias pruebas usando todo lo que tenía a la mano. Su primera prueba fue usar un hilo de pescar. Instaló un carrete muy resistente, ató una pesada plomada de plomo en la punta del cordón y comenzó a bajarlo hacia la total oscuridad. Vio cómo el cordón desaparecía metro a metro. 300 metros, 1500 metros, 6000 metros. Siguió bajando. El plomo no se detenía y la cuerda jamás quedó floja. Al final calculó que había soltado casi 24,000 metros de línea, lo que equivale a más de 24 kilómetros en línea recta hacia abajo. Y aún así nunca tocó fondo. Para que se den una idea, el agujero artificial más profundo excavado por la humanidad es el Pozo Profundo de Kola en Rusia. Ese proyecto tardó décadas de perforación industrial y alcanzó una hondura máxima de unos 12,260 metros. A esa profundidad, la temperatura de la roca superaba los 180 grados Celsius, haciendo que las brocas fallaran. Los 24,000 metros que decía Mel colocarían la base de su fosa, en una capa de roca con temperaturas superiores a los 537 grados Celsius. El hilo de pescar comercial se derrite mucho antes de llegar a ese punto, pero Mel siempre lograba sacar la cuerda de pescar intacta cada vez. Después intentó arrojando objetos adentro, botellas de vidrio, piedras, un viejo televisor. En cada ocasión, escuchaba con atención esperando un golpe, un eco o un impacto. Pero no había nada. Todo desaparecía en un silencio absoluto, como si el pozo no solo se tragara las cosas, sino que las borrara por completo. Luego vinieron las pruebas biológicas. Mel notó que sus perros no querían acercarse al fosa. Ladraban y gruñían en la orilla, pero no cruzaban un límite invisible. Las aves cambiaban su ruta de vuelo para evitar pasar justo encima de la apertura. Los aparatos de radio que acercaba fallaban emitiendo estática. Las baterías se descargaban más rápido de lo normal. Algunos decían que una radio colocada sobre el hoyo captaba a veces transmisiones de décadas pasadas, como si el pozo recibiera viejas señales de radio que rebotaban desde algo muy profundo. El experimento más aterrador ocurrió cuando Mel bajó una oveja muerta al agujero. El animal había fallecido por causas naturales. Y Mel quería observar cómo afectaba la fosa a la materia orgánica. Horas más tarde, cuando subió, el cuerpo estaba intacto, pero algo andaba mal. El cuerpo se sentía caliente al tacto, se movía con espasmos. Y según Mel, algo fuera de lo común se había metido adentro de él. Desde donde están viendo este video, es cerca de la zona que acabamos de mencionar. Déjenmelo saber en los comentarios. Mel Waters no era el único que tenía una historia. Después de que se transmitió su entrevista de radio, la gente de los alrededores de la zona de Ellensburg empezó a hablar. Agricultores, cazadores, profesores jubilados. Cada persona tenía una pieza del rompecabezas que había estado guardada muy profundo en sus memorias por años. Una antigua maestra recordó las advertencias de su abuelo para que los niños nunca se adentraran demasiado en los bosques cerca de Ellensburg, porque no regresarían enteros. Un cazador local afirmó que una vez escuchó ruidos que venían desde abajo del suelo cerca de esa área. No eran sonidos de la naturaleza. No era el ruido de agua corriendo o de rocas moviéndose. Lo describió como el sonido de metal rechinando y un zumbido bajo y constante como maquinaria antigua operando muy profundo bajo la tierra. Un ranchero que poseía tierra cerca insistió en que había visto un rayo de luz blanca pura salir disparado directo desde el hoyo hacia el cielo nocturno. Era angosto y no alumbraba los árboles de alrededor, ni proyectaba sombras, solo destello por unos pocos segundos, y luego desapareció para no volver a mostrarse más, o al menos él nunca lo vio otra vez. Una pareja joven que caminaba por la zona se acercó por accidente a la fosa sin conocer su ubicación. Solo unos minutos después, ambos se sintieron mareados y desorientados, y a la mujer de pronto le sangró la nariz. Se sentía como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que las criaturas vivas se acercaran al pozo. El relato más misterioso fue el de un hombre que vivía cerca de Mel, y tenía un perro al que quería con el alma. Cuando el perro murió, el dueño no lo enterró. En su lugar arrojó su cuerpo al agujero. Unos días después, vio a ese mismo perro corriendo por los bosques cercanos. Intentó llamarlo, pero el animal no respondió. Solo siguió corriendo. Luego se perdió entre los árboles, y nunca lo volvieron a ver. Cada uno de estos relatos, si se consideran de forma individual, podría descartarse. Pero cuando se unen,
forman algo que es muy difícil de pasar por alto. Solo 4 días después de la emisión, soldados armados aparecieron en el camino rural que llevaba a su propiedad y cerraron por completo el acceso. Cuando Mel exigió saber por qué no podía entrar a sus propias tierras, los soldados le dijeron que había ocurrido un accidente de avión en el lugar, pero no había absolutamente ninguna evidencia de un choque por ningún lado. Cuando Mel protestó y amenazó con contarle todo al público, la respuesta de ellos de inmediato se volvió hostil. Los oficiales le dijeron que podían encontrar fácilmente pruebas de actividades ilegales en sus terrenos si seguía causando problemas. El mensaje era claro: hay que quedarse callado o enfrentar las consecuencias. No mucho tiempo después, Mel notó que lo estaban siguiendo. Su línea telefónica tenía estática de forma constante por estar intervenida. Autos extraños se estacionaban frente a su casa durante horas enteras. Desconocidos lo perseguían durante sus mandados cotidianos. Sus vecinos lo notaron también. Los primeros usuarios de Internet que entraron a un sitio web de mapas descubrieron que las coordenadas exactas que se rumoreaba eran la ubicación del agujero de Mel. Parecían como un cuadro negro sólido en las imágenes de satélite. La zona había sido borrada digitalmente en negro. Los escépticos argumentaron que esto era solo un simple error de procesamiento de imágenes. Pero aquí está el detalle crucial. Ese sitio de mapas se lanzó solo 6 meses después de que Mel saliera en la radio por primera vez. El bloqueo ocurrió después de que la historia se hiciera pública, no antes. La rápida llegada militar es la señal clásica de un ocultamiento, pero podría ser solo una coincidencia dada la base cercana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esto un verdadero secreto del gobierno? ¿O solo estamos viendo una serie de malentendidos? Compartan su teoría abajo. Después de llegar a un trato con el gobierno, Mel Waters se esfumó por completo de la vida pública. Durante 3 años, nadie supo nada sobre el Su teléfono fue cortado. Su terreno siguió bajo el control de los militares. Art Bell, el conductor de Coast to Coast, intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones sin tener éxito. Luego, en el año 2000, Mel volvió a hablar por la radio. Y la historia que contó fue totalmente distinta a cualquier cosa que los oyentes hubieran escuchado en el pasado. Según Mel, él iba viajando en un autobús civil para ir a ver a su sobrino cuando comenzó una pelea armada entre los pasajeros. Las fuerzas policíacas intervinieron de forma muy agresiva. Durante todo ese desorden, y mientras cambiaban a la gente a otro vehículo, Mel se desmayó bajo situaciones que no pudo aclarar. Su siguiente recuerdo nítido fue despertar en un callejón sucio en San Francisco, California, 12 días después. Las pruebas físicas de lo que le había pasado eran aterradoras. Su cartera y todos sus documentos de identidad no estaban. En su brazo tenía marcas recientes de agujas rodeadas de restos de cinta médica, lo que indicaba que le habían puesto un suero sin su aprobación. Algunas de sus muelas traseras habían sido sacadas mientras él estaba inconsciente. Podía sentir el sabor a sangre en su boca y no recordaba absolutamente nada del tiempo perdido. Estos detalles guardan una gran similitud con los relatos de programas de control mental del gobierno, y para muchos seguidores con las descripciones clásicas de secuestros extraterrestres. Ya sea que ese parecido fuera a propósito o pura coincidencia, le dio otra capa de significado a la historia, haciendo que fuera muy difícil de ignorar de buenas a primeras. Cuando Mel por fin logró regresar a su hogar, descubrió que su vida económica había sido destruida de forma organizada. Sus cuentas de banco habían sido vaciadas. Enfrentaba demandas legales por proyectos de construcción que él jamás había autorizado. De acuerdo con los registros oficiales, se habían instalado caminos pavimentados, líneas de luz y sistemas de drenaje en su lejana propiedad rural, durante su ausencia, todo sin su consentimiento ni autorización. Tiempo después, se le acercaron personas no identificadas con una oferta formal. Ellos rentarían sus tierras por $3 millones anuales, con la condición de que se fuera a vivir fuera de los Estados Unidos permanentemente y firmara un contrato de confidencialidad muy estricto. Mel aceptó. Se mudó a Australia, donde usó los fondos para administrar un santuario de rescate de combatidos. Pero con el tiempo, las uniones familiares lo trajeron de vuelta a la nación americana. Y esa elección dio inicio al segundo y tal vez más extraño capítulo de toda esta saga de leyenda. De regreso en la nación americana, Mel se instaló en el lejano desierto alto de Nevada.
y ahí se topó con lo imposible. Una segunda fosa. Este hoyo poseía exactamente el mismo diámetro que el de Washington. También parecía no tener fondo, al menos bajo cualquier medición que Mel pudiera realizar, pero contaba con sus propios rasgos particulares y profundamente perturbadores. El Pozo de Nevada se ubicaba cerca de un asentamiento de pastores de origen vasco, una comunidad que habitaba la región desde el siglo XIX. Aquella gente sabía de la existencia de la fosa desde hacia por lo menos 200 años. A diferencia de los pobladores cercanos a Ellensburg, quienes usaban el hoyo de Washington como un vertedero, la comunidad vasca consideraba sagrado este pozo. No se acercaban a él con ligereza. Mantenían su distancia y hablaban del sitio con respeto y temor. El primer aspecto que Mel detectó sobre el hoyo de Nevada fue el calor. El aire de los alrededores irradiaba una temperatura intensa y fuera de lo común. Cuando un objeto metálico se cayó por accidente cerca de la entrada, no hizo ningún ruido metálico, ni resonó como el metal suele hacerlo. Se rompió en 1000 pedazos como si fuera vidrio en medio de un silencio absoluto. Mel y los miembros de la comunidad vasca llevaron a cabo varios experimentos. Bajaron una cubeta llena de hielo común por la fosa, esperando que el calor lo derritiera. Cuando subieron el cubo, el hielo no se había vuelto agua. Más bien se había transformado en una sustancia completamente distinta. Estaba seco, duro y pastoso. Al acercarle un cerillo comenzó a arder, y se mantuvo encendido sin parar durante meses. Lo llamaron hielo ardiente, y poseía cualidades del todo ajenas a cualquier cosa conocida en el planeta Tierra. Un hombre del pueblo se llevó un trozo de ese hielo ardiente a su cabaña, para emplearlo como fuente de calefacción. Las consecuencias fueron terribles. El elemento empezó a absorber toda la humedad del entorno de alrededor. Su piel se resecó. Tenía una sed constante. Cuando intentó poner a hervir agua, el hielo ardiente atrapó el vapor directamente. Con el tiempo, el hielo redujo a cenizas la cabaña entera, transformando la estructura de madera en polvo. Y luego empezó a cavar una nueva fosa recto hacia abajo en la tierra, justo en el sitio donde había estado la estufa. Requirieron una grúa para lograr extraerlo. Después, vino la prueba con el animal. Siguiendo lo que Mel había realizado en Washington, el grupo bajó una oveja viva al Pozo de Nevada. El animal forcejeó con mucha fuerza mientras lo descendían. Pero en el instante en que cruzó el límite de la apertura, se quedó totalmente quieto. Media hora más tarde lo subieron. La oveja estaba muerta. Sus órganos internos parecían haberse cocinado desde adentro hacia afuera. Cuando los granjeros vascos le hicieron una autopsia, descubrieron algo dentro del vientre que dejó a todos mudos. Un tumor enorme que palpitaba. Lo abrieron. En su interior había un ser vivo de unos 45 centímetros de largo, parecido al feto de una foca. Estaba unido al tumor por medio de un cordón muy similar a un cordón umbilical, pero el detalle que causó escalofríos a todos fueron sus ojos. Eran ojos de humano. Claramente ojos humanos. Y miraban fijamente a Mel. La criatura se comunicaba mediante una serie de chasquidos y pitidos, parecidos a los pulsos de frecuencias de radio. Después se deslizó hasta la orilla de la fosa. Observó a Mel por un largo rato y se lanzó de vuelta hacia abajo. En las semanas posteriores, Mel descubrió que su cáncer terminal de garganta, del cual los médicos le daban pocas posibilidades de salvarse, había desaparecido por completo. La comunidad vasca reportó que el ser regresaba a la superficie de vez en cuando, comunicándose con ellos por medio de señales de radio, y lo que describían como una intensa energía mental. Aves de muchos colores empezaron a verse cerca de la fosa, pájaros que no mostraban miedo ante los depredadores y parecían actuar como custodios del lugar. Mel regresó a Coast to Coast para relatar estas vivencias. Pero tras su última intervención en el año 2002, volvió a quedar en silencio. Su teléfono fue dado de baja. Art Bell no pudo contactarlo más. Y en esta oportunidad, Mel Waters jamás regresó. Toquen el botón de me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si nos están viendo desde su celular, asegúrense de pulsar el botón de hype que está justo abajo. Años después de que Mel se esfumara por completo, el relato del agujero de Mel se fue perdiendo poco a poco en el olvido de Internet. Se organizaron bastantes expediciones. En 2002, un hombre llamado Gerald Osborne guió a un grupo de 30 personas a las tierras salvajes cerca de Ellensburg para rastrear el pozo. No hallaron nada.
Periodistas que investigaban el caso descubrieron que no había registros de propiedades, declaraciones de impuestos, ni recibos de servicios en el condado de Kittitas a nombre de Mel Waters. En los papeles ese hombre jamás existió. Sin embargo, en 2024, un nuevo equipo optó por intentar otra vez. Y en esta oportunidad, venían mucho mejor preparados. 3 expertos integraban el núcleo de la misión. El Dr. Philip Erasmus, un geofísico conocido por trabajar fuera de los circuitos académicos tradicionales. La doctora Sarah Collin, una arqueóloga de campo famosa por desenterrar ruinas que otros descartaban como mitos. Y el Dr. Lambert Marius, un científico ambiental que pasó años investigando anomalias ecológicas que las agencias oficiales no querían reconocer. Estaban financiados por benefactores privados y operaban en absoluto secreto. Su grupo también incluía ingenieros de drones veteranos militares con experiencia en reconocimiento y un informante de una agencia geológica estadounidense que había visto en persona documentos clasificados que mencionaban pozos anómalos tanto en Washington como en Nevada. La pieza central de la búsqueda era un dron construido a medida. Estaba equipado con cámaras de visión nocturna de alta resolución, sensores sísmicos, una sonda de sonar retráctil, detectores de radiación, monitores de calidad del aire y un blindaje total contra pulsos electromagnéticos diseñado específicamente para soportar la estática que había arruinado los aparatos de Mel décadas atrás. Se instaló un sistema de cable de respaldo usando cordón de grado militar y un cabrestante magnético en caso de pérdida de señal. Cada pieza fue probada estrictamente en minas abandonadas y cavernas por todo el país antes de iniciar la misión. Se trasladaban únicamente por la noche. Sus puestos de control estaban camuflados para perderse en el paisaje. Las coordenadas que empleaban nunca se anotaron de forma oficial. Provenían de una nota escrita a mano hallada en los márgenes del cuaderno de un viejo investigador. Una grabación de radio olvidada que señalaba un punto que ningún mapa había nombrado jamás. En la primavera de 2024 lanzaron el dron. Durante los primeros 3.350 metros, la bajada se veía exactamente como Mel la había detallado. Un ducto perfectamente vertical con paredes lisas y sin un fondo visible. El grupo observaba la transmisión en silencio. Luego, a los 3.444 metros, todo cambió. Las paredes desaparecieron. El dron había entrado en una caverna subterránea tan enorme que incluso iluminada por completo con potentes reflectores, no se podían ver sus límites. Y lo que las cámaras registraron dentro de esa cámara no era roca. No era una formación geológica. Era arquitectura. Columnas de piedra gigantescas, arcos tallados de forma compleja, escaleras que conducían más profundo hacia la oscuridad. Cada superficie estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y llena de musgo aparentemente sin alteraciones por miles de años. Y cubriendo cada espacio, esculpidos con una precisión extraordinaria, había símbolos. Algunos se parecían a los jeroglíficos mayas, otros tenían similitudes con la escritura sumeria antigua, pero muchos eran totalmente desconocidos, sin pertenecer a ningún idioma o cultura identificada en la tierra. La urbe estaba en un silencio de muerte, sin movimiento, sin sonido, sin rastros de vida, pero su distribución dejaba una cosa totalmente en claro. Este sitio no era una obra de la naturaleza. Alguna fuerza inteligente había edificado este lugar muy por debajo del estado de Washington, a una profundidad que ninguna civilización conocida podría alcanzar jamás. Después el dron se acercó a un enorme portón de piedra tallado con complejos patrones en espiral. La transmisión de video empezó a parpadear. La estática llenó la pantalla. Y luego la señal se puso completamente negra. Cada aparato conectado al dron perdió su enlace al mismo tiempo. El cable de respaldo se rompió. La señal se esfumó. El dron nunca se recuperó. Si están disfrutando de esta inmersión profunda en el misterio, por favor denle al botón de me gusta, ya que eso ayuda mucho a que el canal llegue a más personas que aman descubrir la verdad. Apenas unas horas después de que el dron se perdiera, la base lejana de la expedición fue asaltada. Llegaron vehículos negros sin logotipos, que transportaban hombres armados con ropa táctica común, sin insignias ni identificaciones. El grupo fue como retenido e interrogado de forma individual. Todos los discos duros, los respaldos de video, los sensores y los aparatos de comunicación fueron confiscados sin una orden legal. Se les comunicó a los integrantes del equipo
que habían quebrantado normas de seguridad nacional a pesar de no tener vínculos con ninguna oficina gubernamental. Varios fueron amenazados con la cárcel si hablaban en público. Un ingeniero del dron comentó después de manera extraoficial que los agentes les dijeron directamente que olvidaran lo que habían visto o se arrepentirían. En las semanas posteriores, toda la información en línea sobre el Dr. Erasmus fue borrada por completo. Su sitio web profesional quedó fuera de línea. Sus expedientes de investigación fueron eliminados. Los correos electrónicos enviados a su cuenta rebotaban con un fallo de usuario no encontrado. La doctora Colin y el Dr. Marius dejaron de contestar a cualquier mensaje externo. Sus familiares se negaron a dar declaraciones oficiales. Únicamente quedó una sola prueba del suceso. Una captura de pantalla borrosa de 5 segundos que mostraba una cámara de piedra oscura con columnas gigantescas. Apareció brevemente en un pequeño foro de internet bajo el encabezado de metraje recuperado de dron. Fue borrada antes de cumplirse 24 horas. La cuenta que la publicó también fue dada de baja. Los administradores del foro afirmaron más tarde que ese hilo de discusión jamás había existido. Las agencias del gobierno siguen negando que esa operación se haya llevado a cabo. Cuando se les pregunta de forma directa, los funcionarios simplemente declaran que no existe tal cosa como el agujero de Mel. Pero el esquema de eliminación, los equipos confiscados, las identidades borradas y los testigos silenciados revelan una realidad distinta. Algo fue descubierto. Y alguien hizo un esfuerzo enorme para asegurar que el mundo nunca se entere de qué se trataba. Vamos a profundizar en la cruda realidad física del agujero de Mel, a través de la mirada crítica de Jack Powell, un geólogo que pasó años descifrando el terreno de la región de Ellensburg. Su análisis le da un duro golpe a la leyenda: una fosa de casi 3 metros de ancho, que perfore la Tierra hasta una profundidad de 32.000 kilómetros, es estructuralmente imposible. A esa profundidad inimaginable, la inmensa presión y la fuerza de gravedad de la Tierra aplastarían y colapsarían de inmediato un ducto desprotegido y vacío. Desde el punto de vista geológico, simplemente no existe ningún mecanismo natural que pudiera mantener abierto este extraño pozo. El misterio se topa también con el calor infernal del subsuelo. Mientras más te acercas al centro, más extremo se vuelve el núcleo terrestre. Solo hay que ver el pozo profundo de Kola en Rusia. A pesar de décadas de intensos esfuerzos de perforación industrial, solo alcanzaron la marca de 12.725 metros con un ancho de apenas 23 centímetros. Justo en ese límite, el calor llegó a los 170 grados Celsius, transformando las brocas en juguetes de plástico inservibles y obligando a detener por completo el enorme proyecto. Ahora imaginen la aterradora hondura que Mel relató. La capa de roca que rodea esa zona seria como un incinerador con temperaturas que van desde los 537 hasta los 815 grados Celsius. Los carretes de pesca comerciales que lógicamente se derriten a temperaturas mucho menores que esas, sin duda alguna se evaporarían sin dejar rastro a kilómetros de distancia antes de tocar fondo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente inició este suceso? Powell señala una verdad evidente. La inspiración real de esta leyenda es muy probablemente el pozo abandonado de una mina de oro, de inicios del siglo XX, oculto detrás de la cerca de alambre de púas, de una propiedad privada al noroeste de Ellensburg. Su profundidad apenas entre 27 y 91 metros, una estructura perfectamente común y explicable por la ciencia. Él sostiene que este hoyo ordinario es la semilla de ficción usada para armar todo el espeluznante relato. Pero el giro más impactante y escalofriante se encuentra en el personaje principal, Mel Waters. Investigaciones estrictas en el sistema de registros públicos del condado de Kittitas, desde recibos de impuestos y facturas de servicios hasta escrituras de propiedad, llevan a un vacío absoluto. No hay un solo papel que demuestre que un ciudadano llamado Mel Waters haya sido dueño de tierras, pagado impuestos, o siquiera vivido en el condado en la época en que ocurrió la historia. El hombre que sembró la curiosidad en la mente de millones podría ser simplemente un fantasma que jamás existió en este mundo. Tal vez el pozo sea real. Quizás sea una obra de ficción brillantemente armada, que conectó con algo muy profundo en la mente humana. Pero es innegable que provocó un impacto gigantesco en las personas. Los debates interminables, las investigaciones y las búsquedas a lo largo de mucho tiempo, incluso inspiró muestras de arte en Seattle y Nueva York. Pero aquí está la pregunta que siempre me da vueltas.
Si no hay nada allá abajo porque el gobierno seguía apareciendo en el lugar. Ese es el misterio del agujero de Mel. Y permanece totalmente abierto. Si este video los puso a pensar, no olviden darle me gusta, compartir el video con quienes puedan estar interesados. Y recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan las próximas historias que estaremos tratando. Y si quieren adentrarse aún más en misterios como este, el video que aparece en pantalla en este momento los llevará a un lugar que no esperarían. Gracias por vernos. Saberinos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.